Pues yo soy Carlos Triviño, ¿vale? Soy especialista de sistemas, enfocado en el departamento de DevOps, ¿vale? De mejora continua y despliegue de aplicaciones y todo lo que es relacionado con el tema de DevOps, ¿vale? Mi ponencia trata sobre Ansible, que es un poco la herramienta con la que proponemos y queremos enseñar a los clientes que pueden automatizar sus procesos de IT. Y un poco la temática es desarrollar o que vean unos cuantos escenarios en los que pudieran encajar en su infraestructura la herramienta de Ansible y cómo puede ayudarle a automatizar ciertas operaciones o ciertas tareas del día a día. Sobre todo muy enfocado a este tema. ¿Qué es Ansible? Un poco cómo funciona, escenarios un poco reales de cosas que nos hemos encontrado en empresas y sobre todo un poco cómo podéis aplicarlo en el día a día para automatizar procesos en su gran mayoría. Como dice la ponencia, se automatiza todo para todos, o sea, poder automatizar cosas para todos. ¿Por qué? Porque Ansible es una herramienta que está pensada y como concepto sigue la filosofía, como comentaba mi compañero Kish, de hacerlo simple. Es una herramienta que está muy enfocada a este principio. Quiero una herramienta que sea sencilla, que me ayude a hacer mis procesos, que funcione bien y que no me dé dolores de cabeza. Automatízalo todo. ¿Por qué? Pues también un poco por lo que ha dicho mi compañero Óscar. Si automatizamos procesos, el personal de IT está más enfocado en hacer cosas nuevas, no en mantener cosas viejas, no en dar soporte a cosas que no tiene por qué darlas. Y como veremos a continuación, si tú mejoras el ciclo de entrega, tanto de equipamiento de IT como de recursos de IT, como de aplicaciones, tienes más disponible a tu personal para dedicarse a otras cosas y poder hacer cosas de mucho más valor. Como os comentaba, es un software, ¿vale? Es una herramienta que se instala, hay dos versiones, como luego veremos. Un poco cómo funciona es que tú creas un código, no se asuste la gente que es de sistemas porque es un código muy sencillo. Está pensado además para eso, para que una persona sin mucho conocimiento técnico sea capaz de entender qué es lo que hace el código y qué es lo que quieres que haga. ¿Esto funcionará? Sí. Si podéis ver aquí, sin tener tampoco mucho conocimiento, podéis ver a quién se le aplica, con qué usuario, qué es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero que una vez que lo haga, si tenéis experiencia con Linux, al final esto es instalar un Apache y quiero que reinicie el servicio? O sea, esto una persona sin tener conocimiento prácticamente sabe qué es lo que se está haciendo. Y es una de las grandes fuerzas de Ansible respecto a otros competidores. Otros competidores sí es cierto que tienen también herramientas de este estilo, pero es un lenguaje, una sintaxis mucho más compleja, más difícil de seguir, un código menos legible. Ansible está muy pensado a la idempotencia, o sea, el resultado final es, yo no quiero saber que me haga, o sea, por ejemplo, un ejemplo en base sería, quiero instalar el servidor de Apache, para eso tengo que bajarlo con la paquetería, y luego tengo que hacer no sé qué, no. ¿Qué es el estado final? Quiero que esté instalado el paquete. Haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero que al final esté ese paquete instalado. Y eso es una de las grandes fuerzas de Ansible, es, quiero que este código, o quiero que esto sea la foto final. ¿Cómo quiero que esté hecha la infraestructura al final? ¿Cómo quiero que esté aprovisionado el servidor o el recurso de IT? ¿Cómo quiero que esté terminado? ¿Cómo es la foto final que quiero? Una de sus grandes fuerzas es sin agentes. No tengo que preocuparme de mantener agentes, no tengo que actualizar agentes. Usa protocolos muy estandarizados por SSH y en el caso de Windows por el nuevo que sacó Microsoft, que es WinRM, que es como una especie también de acceso remoto a Windows, sobre todo para ejecutar comandos e instrucciones por PowerShell. Esto es quizá de las cosas que a mí más me gusta de Ansible, es que no tienes que estar pendiente de actualizar a gente, no tienes que estar pendiente de que tienes que actualizar cosas, no. Ansible lo hace simple, simplemente llave valor por SSH, conecta al servidor y hace la tarea que tú le hayas mandado a hacer. Por supuesto, un software apoyado y mantenido por Red Hat, que no es poca cosa. O sea, ellos se encargan de que el código sea bueno, de que las cosas estén bien hechas. Ellos dan un soporte muy especializado para este producto. Tienen aparte de la versión Community que existe también, ellos tienen unas versiones
empresariales, con su soporte, con su tiempo de respuesta. O sea, tenéis un respaldo. O sea, tenéis el respaldo que no os daría una herramienta a lo mejor open source de otro fabricante, que es tener a Red Hat con vosotros para ayudaros, para si hay cualquier problema, si hay algo que no sabéis hacer, si hay algo que queréis diseñar, siempre tenéis a Red Hat por detrás. Siempre podéis contratar el soporte o podéis pasar de la versión community a la versión empresarial en cualquier momento. O sea, Red Hat siempre va a estar ahí por detrás para echaros una mano con esto. El servidor, o sea, donde se instala, digamos, el manager de Ansible, soportados es la versión de Linux de Red Hat 7.2 o superiores y derivados como puede ser CentOS, Scientific Linux, lo que son derivados de Red Hat, y Ubuntu versión 14 y 16. Eso sí, el manager solamente en versiones 64 bits, ¿vale? ¿Y qué podemos manejar con Ansible? ¿Qué podemos gestionar? Servidores con Red Hat, desde versiones 6 y versiones 7 y su derivado, Ubuntu, Windows Server. En el caso de Ubuntu, solo la versión de 64 bits, o sea que da una horquilla bastante amplia. Y para que veáis un poco el enfoque, un poco hasta dónde, cómo ha llegado Ansible hasta dónde está y un poco cuáles son sus expectativas. Ansible creo que nació hace unos años, no sabría decirte cuántos, pero entre 5, me parece, 5 años puede ser, más o menos. Y en 5 años tiene una comunidad que hace más de 3.000 contribuciones al código, más de 600 commits mensuales, o sea, más de 600 cambios en el código para mejorarlo, para depurarlo al mes. Se baja más de 25.000 veces al mes, que no es poca broma. Y tiene un repositorio público de Playboy Rules, que esto es básicamente no te vuelvas loco haciendo tú un código, porque probablemente ya alguien lo ha hecho para hacer la tarea que tú estás buscando y probablemente esté aquí en el repositorio. O sea, no reinventes la rueda, porque ya la habrá hecho alguien antes, posiblemente. Entonces, esto es muy potente y acelera muchísimo los procesos de cambio. O sea, porque no tienes que tú volver a hacerte artesanalmente un script otra vez para hacer lo que yo quiero, porque probablemente alguien ya lo haya hecho. Entonces, a la hora de ahorrar tiempo y de acelerar procesos es muy importante. ¿Y cuál es su foco actual? Desde la versión 2.2 se está enfocando muchísimo en la parte de integración con networking, de aprovisionamiento de redes, ¿vale? Es uno de sus focos ahora mayoritarios porque ya la parte de servidores la tiene muy bien desarrollada y ahora se está centrando mucho en la parte de integrarse con terceros, en la parte de networking. Está también muy enfocado en la integración, obviamente, con la nube pública y en integraciones muy fuertes con Azure, AWS y Google Cloud, ¿vale? Y, como también nos enseña mi compañero, las personas de Red Hat están también integrándolo mucho con orquestadores de contenedores, ya sea con su propia solución OpenShift, como él lo explicará, como con Mesos o otras herramientas de otros fabricantes. Versiones. Vale, esto, para que os hagáis una idea, hay un abanico bastante importante entre versiones de Red Hat que podéis usar, que se ajusten más un poco a vuestro proyecto, ¿vale? Por la parte de comunidad tenemos el Ansible Project, que digamos es la parte community, que no tiene soporte de Red Hat, pero sí tiene un soporte bastante importante por parte de la comunidad. Y recientemente liberado Ansible AWX, que digamos que es una versión libre de Ansible Tower, que es la GUI de gestión, ¿vale? Que ahora veremos un poco las características de cada versión, ¿vale? Y vale. Y por la parte empresarial tenéis Ansible Giant, que es una versión de Ansible Project, pero mucho más estable y más testeada por parte de Red Hat y mucho más probada. Suele ser una versión con muchísimo más tiempo de soporte y con bastante menos errores que puede ser la conversión community. La versión community, tened en cuenta que siempre va a ir un poco a la vanguardia, pero ir a la vanguardia siempre implica que a veces no está el código del todo bien probado, ¿vale? Entonces, si en un entorno que ya tengáis muy desarrollado, yo siempre voy a recomendar que ya habléis con la personal de Red Hat y apostéis por contratar con ellos la parte de Ansible Giant y la parte de Ansible Tower,
para que siempre tengáis ese respaldo y ese soporte por parte de ellos. Como línea de comandos, como he dicho, tenemos Ansible Giant y Ansible Project, que es para administradores un poco más avanzados, con algún conocimiento previo de Shell, porque al final es interactuar con consola y requiere también tener un poco de mayor conocimiento. Estamos hablando de unos perfiles técnicos entre senior, especialista, digamos. ¿Vale? La autentificación y control de acceso es hacerlo tú mismo. El acceso al servidor, el acceso a los playbooks, un poco la securización de quién puede ejecutar qué, es un poco artesanalmente, es un proceso artesano. Sin histórico de trazabilidad de ejecuciones. Sí es verdad que cuando ejecutáis el playbook, las instrucciones, sí os va a dar un resultado de cómo ha ido o cómo no ha ido, pero no tenéis una visión final a lo largo de una semana, de un mes, de cuántos despliegues se han hecho, cuántas cosas se han hecho con Ansible, si han ido bien, si no han ido bien. No tenéis ese control. Como ya he dicho, aparte, con la filosofía X es muy ligero y muy personalizado y adaptable. Es prácticamente una navaja suiza, como ahora veremos. Lo podéis poner como queráis. Se puede adaptar perfectamente a vuestra empresa, a vuestros ciclos, porque es súper, súper flexible. O sea, puede haber una instalación de Ansible y otra al lado de una empresa y que se dediquen al mismo sector y ser totalmente distinta, porque tienen unos procesos muy diferentes. No es una herramienta hermética, no tenéis que vosotros adaptaros a una arquitectura o a una forma de hacer las cosas. Es tan flexible que lo podéis hacer como vosotros queráis. Podéis definir las cosas como dé la gana. ¿Vale? Y un poco también, como he comentado antes, con el uso de roles, que es reutilización de código, al final es como hacer el template de acciones. Y con Ansible Galaxy, que es un repositorio que da libremente Red Hat, que ofrece libremente Red Hat y lo mantiene, podéis usar código que ya existe. O sea, no tenéis que volver a hacer vosotros código. ¿Vale? Por la parte de las versiones con entorno gráfico, o que dan ese valor añadido por encima de lo que es la versión digamos, de línea de comando. Tenéis Ansible Tower, que es la versión empresarial, soportada y mantenida por Red Hat, ¿vale? Y la versión de Ansible AWX, que es una versión también con entorno gráfico, pero obviamente hay ciertas cosas que no son iguales que la versión de Ansible Tower. Como cosas potentes o cosas importantes que puede tener, puede usarse por administradores menos avanzados, porque es una interfaz muy amigable y muy fácil de seguir. O sea, los administradores más avanzados pueden preparar playbook, pueden preparar script para que luego mediante formulario, porque es una interfaz muy basada en formulario, usuarios menos avanzados pueden ejecutar ciertas acciones o ciertos procesos, como ahora os pondré un par de ejemplos, ¿vale? Autentificación y control de acceso, que también ahora lo veremos. Podéis leer de varias fuentes, podéis decir que el acceso sea por el EDA, por Radius, por OAuth. O sea, podéis definir diferentes formas de acceso. Podéis autorizar a una empresa de terceros a que acceda. O sea, ya tenéis un control de acceso mucho más granular. Y es tan potente que incluso, dependiendo del acceso que tenga la persona, puede ejecutar ciertas partes de un formulario o puede ver ciertas opciones de ese formulario o no. Y os pongo un ejemplo que yo, por ejemplo, he visto mucho. O sea, hacer con Ansible Tower un formulario, por ejemplo, de un deploy de un RPM o de una versión de código. Y, por ejemplo, con una autentificación, un control de acceso, los desarrolladores pueden hacer un rollback o desplegar ese paquete en preproducción, o en test o en desarrollo, pero no pueden desplegarlo en producción. Y, sin embargo, un administrador de sistemas con ese mismo formulario sí tiene el combo box o el acceso en el combo box para poder desplegarlo en producción. O sea, para que veáis que puede ir incluso a una opción concreta del formulario, ¿vale? Como ya he comentado, eso se puede restringir y delegar acciones a otro equipo y personal menos técnico. O sea, podéis delegar tareas repetitivas o tareas comunes a un personal menos técnico, un servidés o un personal con menos conocimiento técnico, ¿vale? Y una parte muy importante que tiene una API REST. Y esto también es una cosa que da muchísimo valor de implementar Tower. ¿Por qué? Porque tú puedes usar Tower como una especie de, es que no quiero decir así, pero bueno, una especie de cron, una especie de tasker, que tú puedes decirle, quiero automatizar ciertos procesos y yo cuando yo llame a la API quiero que se ejecuten ciertas acciones. Puedes tenerlo como un multitasker y un orquestador. Puedes decirle que te sirva como puente de orquestador para hacer ciertas acciones.
Y todo mediante API REST, o sea, que lo puedes integrar con aplicaciones y puedes decir, cuando mi aplicación esté haciendo no sé qué historia, quiero que llames a la API de Tower para que haga ciertas acciones. O sea, aprovisionar un servidor o hacer un cambio de configuración o cualquier cosa. ¿Vale? Aquí un poco lo que os comento, no voy a entrar mucho en detalle, que veáis que tiene muchísimas fuentes de autentificación, cada día más, o sea, cada vez le ponen más posibilidades. Un poco lo que he dicho, vistas templates con opciones personalizadas en función del rol que tenga la persona que quiera acceder. Una interfaz muy amigable, que puede ver un poco qué es lo que se ha hecho, si se ha aplicado o no, qué servidores falló el cambio, ¿no? Etcétera. Esto también es un poco el ejemplo que os digo, para que veáis A ver, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Igual que se pueden hacer muchísimas cosas con Ansible, como ahora luego lo veremos también en la demo un poco, para que os hagáis una idea. Pero para que veáis que, por ejemplo, una persona sin excesivo conocimiento puede hacer un deploy de una máquina virtual nueva, totalmente desde cero, siguiendo una cascada de opciones en un formulario. O sea, una persona no técnica, o sea, un developer, o sea, no técnica me refiero por la parte, por ejemplo, de sistemas, o un servidor podría decir, me han pedido que haga un servidor nuevo, yo no tengo que saber qué infraestructura hay por detrás de aprovisionamiento, no tengo que saber si hay un VMware, si hay un Red Hat Virtualization Manager, si es Cloud, por ejemplo, AWS o Azure, solamente me han pedido que haga una máquina nueva. Vale, ¿cuál es la template para hacer una máquina nueva? Esta. Se rellena, puede ser autogestionado, o sea, que la rellene la propia persona que lo solicita, y al final crea la máquina. Y se tiene que olvidar de toda la lógica que hay por debajo, porque tú ya la has programado con Ansible por debajo, un administrador, y ya un administrador no tienes que mandarle un ticket, crearme una máquina, aprovisionármela, dime qué IP tiene, dime dónde está, etcétera, etcétera. Va un poco en la línea de lo que han comentado mis compañeros, es entrega mucho más rápida. O sea, es automatizar operaciones para entregar recursos de IT muchísimo más rápido. Como ya he comentado, Ansible es un automatizador flexible. Tenéis que tener la idea de que es como una navaja suiza. Vale para un roto, para un descosido. O sea, cualquier cosa probablemente que queráis hacer, como ya he dicho, seguramente esté en el Ansible Galaxy y lo habrá hecho otra persona. Y si no, prácticamente podéis hacer cualquier cosa de algún proceso que queráis automatizar. Yo qué sé, un cambio de contraseña masivo, como he dicho, un tema de aprovisionar recursos de IT, dar de alta en una CMDB, como luego lo veremos. O sea, por ejemplo, lo que comenta mi compañero y también lo vamos a ver en el ejemplo. Yo quiero que cuando se crea un servidor nuevo, quiero que se dé de alta en monitorización. Quiero que se dé de alta en el balanceador de carga. Quiero que haya una regla en el firewall que permita el acceso a este server. O sea, si todo eso lo vas pegando con Ansible, es muy, muy potente. Porque de un solo aprovisionamiento, tú puedes decir, desde que creo el recurso de IT hasta que se pone en uso a la persona que lo ha pedido, no he tenido que implicar a un montón de departamentos para que hagan un montón de operaciones para que al final esa persona tenga ese recurso de IT. Bueno, os cuento un poco de posibilidades, ¿vale? Muchísimas más, ¿vale? Pero para que veáis, en tema de aprovisionamiento, una cosa muy importante es crear servidores iguales con la misma librería de configuración. También lo detallaré un poco más. Creación de una nueva infraestructura de manera estandarizada. Ansible también nos ayuda a un poco a disciplinaros, en el sentido de un poco también lo que ha comentado mi compañero, de no tener un jardín lleno de flores diferentes, que cuando despliegas o haces algo o quieres instalar una aplicación, cada servidor es de su padre y de su madre. O sea, al final Ansible os ayuda mucho a estandarizar y que los servidores sigan todos unas mismas pautas. Es decir, yo creo un servidor y como sigue una plantilla, un template, un playbook en este caso, el siguiente servidor que voy a crear es igual. Y lo más importante, como tengo el playbook, sé qué es lo que se ha hecho. Porque eso también es uno de los problemas que Ansible os puede ayudar. A ver, no es Dios. O sea, si al final hacéis las cosas mal, Ansible no puede ir arreglando cosas que se hacen mal, pero sí es verdad que si aprovisionáis o hacer cosas con Ansible en vuestro playbook, que queda muy bien claro qué es lo que se hace y lo que no, y qué es lo que tiene ese servidor y lo que no, os va a ayudar mucho a, hostia, este servidor lo montó tal tío, este tío ya no está, ¿qué se hizo aquí? ¿Qué tiene este servidor? ¿Qué librerías tiene? ¿Qué versiones tiene? Porque luego es inmantenible y, como ya veremos luego,
a veces, dependiendo de la empresa, la documentación a veces escasea bastante y no se sabe qué se ha hecho y no se ha hecho. Y al final la solución más inmediata que suele hacer la gente es clonar la máquina o copiar la máquina. Pero sigues arrastrando el mismo problema porque al final tienes una máquina que no sabes qué se ha hecho, que sabes que funciona, pero cualquier cambio es un problema porque ese cambio, como tienes desconocimiento de qué se ha hecho, no sabes qué se ha hecho y cada máquina es diferente, no vas a saber si otro cambio va a cambiar, va a provocar un quiebre de la aplicación o va a dejar de funcionar una aplicación. Entonces, la idea es un poco olvidar el concepto de plantilla de máquina virtual con una serie de librerías que yo he preparado, sino, mira, no. Crea una instancia C2 o crea la parte on-premise un template, lo más simple posible, lo más básico posible, que tenga las menos librerías posibles y ya en el momento de aprovisionamiento tú ya, dependiendo para el uso que quieras dar, con tu playbook le vas diciendo, pues mira, quiero que me instales tal librería, quiero que me instales tal servicio, quiero que le hagas tal configuración, quiero que le metas tales permisos, quiero que despliegues tal aplicación, etcétera, etcétera. La idea un poco es abandonar eso. Obviamente, hay empresas más tradicionales, hay empresas más orientadas a cloud, hay empresas que se pueden permitir más un poco la filosofía que un poco ha comentado mi compañero Óscar de los servidores no son mascotas, son ganados, que es un concepto bastante rompedor. Y Ansible vale para los dos escenarios. No quiero que penséis que Ansible solo vale, no, es que yo todo mi entorno es multicloud y yo creo y destruyo servidores todos los días. No. Ansible te puede valer para una infraestructura mucho más tradicional, pero que tú necesitas ciertos procesos de una maldita vez delegarlos a una automatización para que tu personal de IT se enfoque en otras cosas. Procesos del día a día que no tienen por qué repetirse una y otra vez. ¿Vale? Y sobre todo un poco lo que he comentado, que estandarizar un poco la alta o la modificación de un recurso de IT, que puede ser cualquier cosa, en vuestra infraestructura. Y seguro que esto lo habéis vivido alguna vez. Se ha dado de alta una máquina nueva, incluso se ha dado de alta en balanceador o se ha dado de alta lo que sea. Hostia, pero la máquina lleva sin monitorizar desde que la dimos de alta, porque el que tenía que hacerlo se nos olvidó hacer el ticket y no lo ha monitorizado. O esto tenía que estar en la herramienta de ticketing y no hay manera. Y no está dado de alta en la herramienta de ticketing y por lo tanto no podemos referenciarla. Y más cosas, alta en DNS, cosas típicas de IT. ¿Vale? Un poco cómo funciona Ansible, podéis hacer cambios en paralelo o en serie, o sea, podéis decir que toda la granja actualiza a la vez, o podéis usar la instrucción serial y que vaya de uno en uno, haciendo un proceso como lo que se suele decir como rolling. O sea, primero actualizamos un server, luego el siguiente, por si no queréis tener pérdida de servicios, sobre todo en entornos clustering. Y un poco la idea que vuelvo a reiterar, todos los servidores tienen la misma configuración porque todos han nacido del mismo template, o sea, del mismo playbook, y entonces todos siguen las mismas reglas. No te vas a encontrar cosas raras. Se integra muy bien, como ha comentado mi compañero, los ciclos de continuous delivery. Yo creo un entorno, incluso un entorno muy orientado a cloud, en que el entorno de desarrollo se destruye y se crea. O sea, con Ansible lo creo por la mañana, a las 8 de la mañana lanzo una petición a la API de Tower y creo un entorno entero de desarrollo y me lo calzo a las 8 de la tarde. Y al día siguiente lo vuelvo a crear dentro del entorno de desarrollo. Esto no puedo decir el ahorro de costes que puede haber en infraestructura cloud que se cobra por uso. ¿Vale? Y Ansible os puede ayudar mucho con este tema. O sea, es decir, me creo el entorno o lo apago y al día siguiente lo enciendo, cosas por el estilo. ¿Vale? Bueno, además de, obviamente, hacer despliegue de aplicaciones dentro de los propios servidores, etcétera, etcétera. Un poco, yo os pongo un par de situaciones, hay muchísimas, ¿vale? Pero para que veáis un poco un par de situaciones las que nos vamos a encontrar. Son situaciones muy orientadas a empresas que tenemos ahora mismo en cartera, ¿vale? Y para que hagáis un poco de una idea, una cosa que suele pasar. Jefe de IT, acaba de traerse una vulnerabilidad y necesito parchar todas las máquinas. ¡Puah! Vale, son solo 100 o 1000 o 3, da igual. Aunque sean 5 servidores, es una movida ponerte, entra en cada servidor, actualiza el parche, comprueba que se haya actualizado bien, comprueba que la aplicación funciona bien, bla, 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 bla. O sea, al final es tener un tío de IT toda la mañana parcheando servidores cuando hay una vulnerabilidad nueva.
Ya sea bien porque la has detectado porque estás suscrito a una newsletter de vulnerabilidades o porque tu herramienta de seguridad te ha alertado que hay un fallo de seguridad. ¿Qué suele también pasar? Esa misma mañana a una persona de IT le llega, oye, aparte de que tienes que parchear, tienes que desplegar una aplicación, tienes que sacar el servidor del balanceador, parchearlo, tienes que volver a meter el balanceador, vuelta a empezar, así hasta que actualizas la granja entera de la aplicación. Y como colofón, ese mismo día tienes que aprovisionar nuevos servidores con nuevos requisitos para otra aplicación o para otra operativa que quieras hacer. Y por lo que sea, tú tienes un documento precioso que te han preparado de los pasos que tienes que dar y lo que tienes que hacer, pero por lo que sea no funciona. Esa versión no funciona, hay algún paso que no se ha dado, que se han saltado al escribir la documentación y no te funciona. Pues ya esa tarea que supuestamente la había delegado a una persona menos técnica, ahora tiene que retomar una persona mucho más especialista, mucho más técnica, a ver por qué no se está instalando, por qué no funciona y verificar qué paso o no se tuvo en cuenta en la documentación. ¿Qué acaba pasando? Quejas por parte del departamento de IT de que no se entregan las cosas en tiempo y forma, administradores ya con un montón de cafés ya en lo alto a lo largo de la mañana y ya un poquito engorilados. ¿Cómo se soluciona esto? Volvemos al mismo concepto, automatizar tareas. O sea, no repitáis lo mismo una y otra vez. O sea, definirlo una vez, perder el tiempo, bueno, no es perder el tiempo, es mejorar el tiempo haciendo un código legible, ansible, un playbook correcto y bueno, y que se ejecute y estandarizáis los procesos. Otro escenario muy típico, sobre todo en empresas orientadas al desarrollo de software. Automatización de las acciones de CI/CD. Vale, equipo de developer, tenemos una lista de nueva versión. Equipo de developer, venga, construyo, pruebas en pre, y todo está ok, a pro. En teoría. Porque esto de la práctica es muy bonito. Pero si no, lo encontramos muchas veces que esto no es así. ¿Por qué? Porque el equipo de sistema dice, ¿que queréis desplegar hoy? Ahí nadie me ha dicho nada. ¿Queréis desplegar ahora? Uf, estamos muy liados, estamos con mucha historia. Uf, hoy no puede hacer el deploy, es imposible. No podemos. Y la siguiente, que pasa muchísimo también. Dice, mi máquina local funciona de puta madre, pero cuando voy a desplegar en pre y en pro no funciona. Entornos diferentes. Si estandarizáis y con Ansible o como también os enseñará Juan Luis con OpenShift y con contenedores, ¿vale? Si igualáis entornos, si estandarizáis entornos, eso no pasa, eso no vuelve a pasar. O sea, el desarrollador tiene un entorno que es igual que el que se encuentra en pre, igual que el que se encuentra en pro. Quizá con menos características a nivel vertical o horizontal, sí, pero al final nace del mismo playbook, nace del mismo guión y todos estamos alineados con la misma librería, las mismas versiones, etc. El tema de velocidad, un poco lo que comentaba antes. Tengo que implicar al equipo de comunicaciones, que hay que darle la alta en el firewall, tengo que implicar al equipo de... Bueno, meterlo en el balanceador, el equipo de sistema que da la automatización, etcétera, etcétera. O sea, al final, aprovisionar un recurso IT tienes que implicar a un montón de departamentos, que todos estén de acuerdo, los tickets que van de un departamento a otro van saltando, la alta, oye, no, ahora no, pásaselo al equipo de seguridad, no, ahora pásaselo al equipo de no sé qué. Es tiempo que se pierde, tiempo que no es operativo y que deberéis invertir no en mantener, sino en mejorar vuestra infraestructura. ¿Vale? Bueno, un poco también lo que en la línea de esto. Cambio horizontal, vertical en infraestructura. Oye, es que la máquina, mira, es que la aplicación era muy bestia y antes gastaba 16 GB de RAM y ahora necesito 32 GB de RAM. Buah, hay que montar un servidor nuevo. O hay que ampliar los recursos de CPU, de RAM o lo que sea. O hay que meter dos. Ahora hay que hacer un clúster. Antes era un solo servidor y ahora necesito dos. Habla con sistemas, que te lo prepare. Esto estará dentro de 2 días porque tengo que dedicar a un tío a que se ponga a prepararte el servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Despliegues manuales de la aplicación o un rolling back de la aplicación, que también suele pasar un montón. Pierdes tiempo. Un poco lo que he comentado, delegación de acciones frecuentes. Necesito una forma de que a personal menos técnico yo le pueda delegar ciertas acciones para descargar a la parte más senior o más especialista. Y un poco lo que he comentado, la documentación de los cambios. Que esto yo sé que ha tenido que pasar alguno en algún momento. Mi trabajo aquí está hecho. Oye, la documentación, adiós.
Se ha hecho un proyecto, se ha contratado a una empresa para una historia. Sí, la documentación, mira, no ha habido horas, la hora de documentación la hemos tenido que invertir en otra historia y no hay documentación. Y te encuentras una infraestructura montada que no sabes ni cómo está hecha. Como he dicho, Ansible no va a solucionar al 100% esto, pero ayuda. Ayuda a tener tus playbooks sabiendo qué es lo que se hace y cómo se hace. Ayuda bastante el control del cambio. Vale, y un poco, tampoco me quiero extender mucho, para que veáis un poco cómo puede encajar en una infraestructura. Hay escenarios muy diferentes de esto, ¿vale? En que Ansible no es la pieza principal, es una parte. Pero sí es verdad que si lo focalizáis a través de Ansible Tower, probablemente os ayude muchísimo en los procesos de IT. Y no olvidar tampoco que es una herramienta, primero que está sponsorizada y patrocinada y con un apoyo muy, muy fuerte por parte del partner como es Red Hat. Eso es lo primero. Y segundo, que toda la comunidad, digamos, todo lo que es el mundo de DevOps, infraestructura como código y todo esto, están abandonando mucho las soluciones de tipo Puppet, Chef y tal, y se están focalizando mucho en Ansible. Sobre todo por su filosofía KISS. Sobre todo porque es sencillo, es fácil y muy fácil de mantener, sobre todo. ¿Y por qué Brújula? Porque ya que estamos aquí, o porque estoy yo aquí. Porque estamos en las principales empresas colaborando y dando nuestro conocimiento, porque tenemos personal formado que ya se ha dado de hostias con esto, muchas hostias, ¿vale? Yo ya estoy esperando esto, vuestra pasta. Porque tenemos, como un poco los comento, porque al tener contacto con múltiples clientes y escenarios, ya nos hemos visto en muchísimas situaciones, ya sabemos cómo recomendar cuál es el camino más rápido y más correcto, porque ya la misma piedra no queremos que la repitáis otra vez. Es decir, oye, mira, el cliente tal quiso hacer esto, se dio hostias por aquí y al final tú por allí. Nosotros ya tenemos esa experiencia, esa expertise, sabemos que ese paso o esos pasos no son correctos y sabemos más o menos los pasos correctos a los que deberíais, por donde deberíais focalizar ciertas acciones, y eso es un poco el valor que os queremos dar. Y también es un valor que os va a dar también el partner, ¿vale? Red Hat también tiene un conocimiento brutal de esto, pero brutal. De hecho, me falta una diapositiva que hablaba de vosotros. No sé por qué no me ha saltado, ¿eh? Lo siento de verdad, porque hay una diapositiva que habla precisamente de esto. Y no sé por qué no está. Pero bueno, ahora lo veré. Sobre todo eso también tenéis en cuenta que Red Hat no es lo mismo si queréis integrar, sobre todo el tema de integraciones. Os puede ayudar muchísimo Red Hat porque ellos ya tienen muchos acuerdos con partners, con fabricantes. Y si hay alguna cosa que por ejemplo, Brújula, por lo que sea, no tienes expertise, siempre estáis Red Hat. Y puedes decir, oye, quiero integrarlo con tal fabricante que es rarísimo. Es un fabricante que solo hace, yo qué sé, X switches, pero que a mí me hacen mucha falta estos porque tiene no sé qué historia. Seguramente Red Hat ya tiene algún acuerdo con él y ya ha trabajado con él y sabe cómo integrarlo, ¿vale? Y probablemente la versión community o el repositorio community probablemente no esté todavía o no esté todavía depurado. Y probablemente Red Hat, aparte, tiene un equipo de ingenieros muy potente que os puede solucionar ese problema concreto, ¿vale? Y nada, no me quiero extender mucho, ¿vale? Os voy a poner una demo, no sé si me da tiempo, no sé cómo vamos de tiempo. 5 minutos, sí, me da tiempo. ¿Vale? Os voy a poner una mini demo súper rápida, ¿vale? La he acelerado mucho, ¿vale? El tiempo real de despliegue son, creo que unos 15 minutos, ¿vale? Está acelerada a 5, creo. En 5 debería terminar. ¿Vale? Y si hay tiempo, como todo, igual que para la documentación, para preguntas, si queréis preguntarme algo, lo que sea, o si queréis en el coffee break, pues en el coffee break, si salimos o lo que sea, o en cualquier momento, podéis preguntarme cosas, ¿vale? ¿De qué trata la demo? Para que hagáis una idea, tampoco quiero extenderme mucho. Es una demo muy simple, que al final es montar 2 Tomcat, a menos el que más que menos sabe un poco cómo funciona Tomcat, ¿vale? Y un Apache como JK, que al final lo que hace es poner el Apache en modo load balancer. Es una cosa muy sencilla, porque no quiero complicarlo con algún fabricante, con un balanceador concreto, sino una cosa bastante sencilla de entender, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace la demo? Básicamente levanta primero un Apache, le instala la librería y lo configura como load balancer él solo. Se levanta un Tomcat y al levantar el Tomcat él modifica el Apache. O sea, un aprovisionamiento de una máquina modifica a otro recurso de IT, para que veáis esa potencia. Y para que veáis que cuando se levanta el segundo Tomcat, vuelve a reconfigurar otra vez todo el clúster y así sucesivamente. O sea, si levantaras una tercera máquina, volvería a reconfigurar todo el clúster, todo el balanceador, para tenerla en cuenta. Obviamente, se puede hacer el proceso contrario, es decir, cuando salga una máquina de aquí,
reconfigúrame todo. O sea, esto que normalmente es un proceso en algunas empresas, desgraciadamente, muy artesanal, el código es, no sé si son 30 o 40 líneas de código, me parece, no es mucho más. Es un código muy sencillito hacer esto. Pero es una tarea que en el día a día, empresas con poca automatización, es una pérdida de tiempo considerable. ¿Vale? Y esto no tiene ratón, ¿no? Algo así. A ver si... por aquí estará. Si no me hace el efecto demo, aunque es un vídeo, se verá. Vale. Mira, no me ha hecho efecto demo. Eso es bueno. ¿Sí se puede parar? No, lo voy a tener que parar desde aquí. Vale, esto es un poco lo que va a hacer. Un operador sin conocimiento llama a un playbook Ansible, solamente tiene que ejecutarlo. Esto es un VMware que más o menos lo conoce y sabe un poco cómo funciona, ¿vale? Ansible va a llamar a VMware, va a pedir una máquina nueva y la va a deployar. Va a hacer una máquina nueva con unos parámetros, con una parametrización que se le ha indicado en el Ansible y la va a desplegar y le va a instalar el Apache con el MozJK, ¿vale? Sí, bueno, un poco lo que he comentado. La llama a VMware, VMware la crea y una vez que está ya creada accede por SSH desde Ansible y la configura automáticamente y se autorregistra en DNS. Que también suele pasar en empresas poco automatizadas que siempre se olvida hacer el registro DNS o se hace tarde o no está o cualquier cosa, ¿vale? Una cosa también que le puedes decidir es dónde quiero que me guarden las máquinas o los aprovisionamientos automáticos, ¿vale? Aunque no se ve mucho, pero en la parte que hago ya más comandos que se ven, si lo veréis más claro, al final lo que está haciendo es cambiar de entorno, porque esto puedes hacerlo multi-staging, ¿vale? Y le puedes decir, cámbiame de entorno para que use una clave diferente o porque afecte a diferentes máquinas. Y en el último momento le paso una variable, en el mismo momento de ejecución, que es un poco igualar la nomenclatura de Amazon y pongo que es una T2 micro. Al final, yo tengo definido en una parte de variables del playbook, le digo, cuando yo te diga que es una T2 micro, me tienes que aprovisionar una máquina VMware que la template puede tener lo que sea, puede tener las características de CPU de RAM que sea la que tú hayas diseñado en la template, pero en el momento de despliegue quiero que tengas X CPU, X RAM. ¿Vale? Incluso de X discos. Le puedes decir que en el momento de despliegue tenga más discos o tenga una segunda partición o alguna cosa, ¿vale? Un poco también quiero hacer un hincapié en este concepto, mientras que se va ejecutando, en que si tú tienes una plantilla muy poco personalizada, es más fácil personalizarla luego con Ansible. Porque puedes usar la misma plantilla en muchísimos escenarios. No tienes que ir definiendo una plantilla. No, mira, es que esta aplicación tiene que tener un disco aparte y tiene que estar montado en tal directorio y tienes que al final mantener un montón de plantillas y actualizar y poner al día un montón de plantillas. Que es muy poco productivo. Es mejor tener una plantilla muy base y en el momento que se crea la máquina, actualizarla, meterle todos los paquetes que necesita o el nivel de parcheo que tú necesitas y como tienes el código de que lo que se hace, tener claro que esa máquina siempre se genera igual que su hermana o su prima. Vale, lo mismo escenario. Se crea el Tomcat, todo muy rápido, ¿vale? Esto sería unos 6 minutos. Más o menos se tarda en hacer este escenario. O sea, 2 máquinas con Tomcat y un balanceador, no llega a 15 minutos. O sea, en 15 minutos tienes montado un mini entorno de desarrollo de Tomcat, ¿vale? Y como tú quieras. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo hago, la máquina cuando se crea le pongo un nombre provisional, autogenerado, y una vez que está creada, en el paso final, para que veáis un poco cómo unos recursos pueden afectar a otros, aunque yo la creo con un nombre autogenerado, una vez que ya la he configurado por SSH, hecho lo que sea, mira, ya aquí se ha dado de alta en Ansible, o sea, en Consul, en el Service Discovery, que es como una especie de DNS, para quien no lo conozca. Yo le digo que al final quiero que tenga esa sintaxis, que la máquina, tanto en el nombre de máquina virtual, que eso también pasa mucho,
como el hostname tengan ese nombre, la IP con guiones. Esto es muy nomenclatura Amazon, ¿vale? Y sobre todo me garantizo que este nombre y ese nombre y el hostname son iguales. Que esto también te lo encuentran en muchas empresas de, no, mira, es que la máquina del hostname se llama así, pero en virtualización se llama de otra manera porque en su momento cuando la creamos tenía otro nombre y luego le cambiamos el hostname. No, a ver, todo igual. Vamos a seguir todo el proceso. Bueno, si es verdad, quiero detenerme un poco en esto. Esta demo está muy orientada a Service Discovery, ¿vale? El nombre de la máquina es lo menos importante, porque hemos dicho, me diré, un poco va en la filosofía de los servidores son ganado y no son mascotas. El nombre del servidor me da igual, no me importa. Porque además, sobre todo en entornos muy clusterizados, no me importa el nombre del servidor, lo que me interesa es el nombre del servicio. Y esto es un poco lo que hace Consul, si no lo conocéis, al final es instalar un agent por DNS que cada vez que tú solicitas esta dirección, demoapache.service.discovery, en round robin, el DNS en rotación, te conectará con uno de los servidores que tengan asignado este servicio. Entonces no tienes que estar pendiente del nombre que, por ejemplo, Apache 01, Apache 02, Apache 03, Tonka 01, no. Me da igual el nombre de la máquina, no me importa, he ganado, no me importa. Me interesa el nombre del servicio. Y todas las máquinas comparten este nombre, todas las que estén en un mismo clustering comparten este nombre. Quiero explicarlo porque a lo mejor no entendéis un poco lo que quiero hacer aquí, pero la idea es un poco esa. No quiero tampoco que os enfoquéis en que y vuelvo a reiterar que en Ansible está orientado en entornos así. O sea, se puede usar en cualquier tarea de IT, aunque sea más tradicional, ¿vale? Nada, esto ya creo que ya está terminando. Vuelve a pedir, ¿ves? Pide otra vez el segundo Tomcat. Aquí, una vez que se ha creado lo que ha hecho en el último paso, que luego lo veremos, ahora con este se va a ver más claro porque lo pongo en una ventana mucho más clara. Una vez que termina de aprovisionar toca el fichero de configuración del Apache para meterlo en el balanceador. ¿Ves? Sí, lo puedo parar un poquito para que lo veáis mejor. Esto es un poco lo que os comentaba. Al final quiero que a ver si puedo verlo por aquí. Quiero que me ejecutes este playbook que se llama demo Tomcat Apache, tal. Quiero que sea una T2 medium, porque yo le quiero pasar que estos son los valores. Y comienza. Lo que se ve aquí, que la template de origen era una T2 micro, que es un vCPU y 1 GB de RAM. Aunque aquí creo que aquí es una T2 medium. La template tiene unos settings y yo en el momento de despliegue yo le doy otro setting. Que eso también es muy potente, porque no tienes que estar, hostia, ahora he desplegado con una template, pero hostia, se me ha olvidado cambiarle los valores, tengo que cambiarle otra vez el CPU y RAM. O sea, esto te lo evitas. En el momento de creación, ¿qué valores quiero que tenga? Luego ahí lo refuerzo. Como también ahora veremos, cambiará el nombre. Ahora mismo tiene un nombre provisional que es VM y un código. Esto lo autogenera. Sí, lo puedo parar un poco. Si veis que hace un cambio, hace un replace, cambia fax, quita el repositorio por defecto y es un repositorio local que nosotros tengamos, repositorio de RPMs, ¿vale? Actualiza las aplicaciones. Aquí hay un fallo, no sé por qué, pero bueno, supongo que será el efecto demo. Y está el software base, sí, por si queremos tener pues yo qué sé, wget, telnet, o sea, paquetería que nosotros queremos que tenga por defecto un server. Si veis, cambio el hostname, cambio los comandos, doy de alta en el Service Discovery, creo algún directorio que necesite. ¿Ves? Bueno, en este caso, por ejemplo, tira abajo el firewall D, aquí me van a matar la gente de Red Hat, porque siempre dicen en las certificaciones que ni se quita el firewall D ni se quita el Linux. Vale, por último paso instalo el Tomcat, ¿vale? Y probablemente en el último paso de todos cambiará cambiará el Apache Frontend. O sea, desde el playbook de Tomcat llamo al de Apache y le digo que me meta ya los dos nodos. Que cambie el archivo de configuración de Apache y meta el nodo que había más el nodo que hay ahora. Ah, bueno, sí, hacer un reloj, un reinicio, ¿vale? Para que coja la configuración.
Vale, esto un poco lo he comentado por el tema del round robin, que veáis que cada vez que yo solicito a Tomcat Backend, al servicio Tomcat Backend, cada vez me contesta una IP distinta. Voy intentando hacer un round robin. Vale, sí, esto también es, para que veáis también otra de las cosas muy potentes que tiene Ansible, es verdad que no lo he comentado, me lo he saltado, es que pues, no tenéis que usar Playbook por narices. O sea, podéis usar comandos de forma masiva sin tener que hacer un Playbook. O sea, hay un montón de comandos que podéis, bueno, un montón no, todos los que tengáis de Linux podéis usar, aparte de unos propios que tiene propio Ansible, pero simplemente diciendo a quién le afecta, o sea, a quién queréis que se haga, a qué grupo de servidores queréis que se haga. Yo le lanzo un comando y digo, por ejemplo, un free-m. Quiero que me saques a toda esta granja de servidores, a todo este grupo de servidores que tengan el inventario, quiero que me lances este comando. Porque quiero ver qué CPU de RAM tiene en toda esa granja, porque quiero ver qué hay en un fichero de configuración concreto. Pues, o sea, puedo hacer un grep masivo. Es decir, quiero que me busques tal parámetro en tal fichero, en toda esta granja de servidores, si todos tienen el mismo parámetro. O sea, y esto lo podéis hacer on the fly, no tenéis que hacer un playbook para hacer esto. O sea, podéis hacerlo sobre la marcha. Y esto es muy, muy potente, ¿vale? Para el día a día, si tenéis muchos equipos, muchos servidores con Linux, es muy potente esta acción, ¿vale? Y sobre todo que no tenéis que hacer un playbook, no tenéis por qué hacer obligatoriamente un playbook para sacar esos datos. Y es un poco lo que os enseño aquí, hay que hacer una cosa muy simple, hacer un free-m para ver la RAM que hay en esos servers, que como veréis el de Apache tiene menos requisitos, o sea, tiene menos cosas que los de Tomcat, y aquí el número de cores. Hace un free-m y un K de CPU, ¿vale? Y nada más. O sea, la demo termina un poco que veis el inventario que se autogenera, ¿vale? En esta demo es autogenerado, ¿vale? Y coincide además con DNS, o sea, la propia DNS, o sea, cuando da de alta en DNS, da de alta en en el Service Discovery. Y aquí un poco que tarda un poco en hacerlo, pero que veáis que hace el balanceo, ¿vale? Cuando se ataca la IP, va alternando entre los dos Tomcat. Y nada más. O sea, un poco era que vierais un poco qué se puede hacer y ya os digo, eso son entre 20 y 30 líneas de código que tenéis hecho esto. Y así, escalando hacia más. Ya se me ha ido. Aquí. Y nada, yo, por si no lo sabíais, pero imagino que lo habéis visto de las tarjetitas así en la esta, yo soy Carlos Triviño, ¿vale? Estoy aquí trabajo en Brújula. Soy un poco el que lleva la parte de DevOps y un poco del despliegue, ¿vale? Sobre todo con mis compañeros de desarrollo. Yo estoy quizá más enfocado en la parte de sistemas, por eso un poco más, yo lo veo desde el punto de vista de la gente de sistemas, ¿vale? Y nada, aquí tenéis mi LinkedIn por si queréis saber de mí o escribirme y mi correo también por si tenéis cualquier duda o queréis contactar con nosotros, ¿vale? Y nada, despedirme y lo dicho, si queréis preguntarme luego lo que sea o ahora, pues sentiros libres.